Estamos hablando de amar a Dios. Estamos en un tiempo, hablamos de febrero y hablamos del mes del amor y la amistad, ¿verdad? Y hay tantas expresiones de amor durante este tiempo: rosas, chocolates, muñecos de peluche. Oiga, tiramos la casa por la ventana para expresarnos cuánto nos amamos, no solamente en la relación matrimonial, sino también de amistad, y la gente con la que nos rodeamos, con la que disfrutamos tantos tiempos durante el año. Y todo eso es bueno, amén. Pero hay algo que tenemos nosotros que entender, que también necesitamos saber expresarle al Señor nuestro amor, saber expresarle al Señor cuánto lo amamos. Y hemos comenzado una serie. La semana pasada comenzamos una serie que hemos titulado Amar a Dios. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no tiene, aleluya, no tiene el conocimiento de lo que involucra amar a Dios. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que significa amar a Dios? Y hemos querido responder a esa pregunta: ¿qué significa amar a Dios? Vaya conmigo por favor al Salmo 40, versículo 8. Es el primer texto que tenemos ahí en el encabezado de las hojas de estudio que usted tiene en sus manos. Decía el salmista, la Nueva Traducción Viviente dice: me complace hacer tu voluntad. La palabra complacer tiene que ver con satisfacción, tiene que ver con agrado, tiene que ver, aleluya, con gusto. Me da gusto, me satisface, me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A Dios le agrada que nosotros le expresemos nuestro amor, que le digamos a Él cuánto le amamos. De hecho, en la Biblia, en Mateo capítulo número 22, versículo 34 en adelante, dice la escritura que cuando los fariseos se dieron cuenta que los saduceos, Jesús habló con ellos y les dijo lo que tenía que decirles, y no pudieron hacer nada en contra de Jesús. Ellos se prepararon y en forma de trampa quisieron lanzarle una pregunta para hacerlo tropezar, para hacerlo titubear, para encontrarle alguna área de debilidad. Y entonces le dijeron: vamos a preguntarle en relación a la ley de Moisés, a ver qué se atreve a decir, y vamos a ponerlo en contra del pueblo que tiene en alta estima las leyes de Moisés. Y entonces dice el verso 36 que le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Jesús, hermanos, se los echó a la bolsa. A ver, como decimos comúnmente hablando, ¿verdad? Jesús se los echó a la bolsa porque les estaba diciendo, hermanos, en resumen, cómo podían cumplir el primero, el segundo y el tercero y el cuarto mandamiento de la ley de Moisés. ¿Están preocupados por querer cumplir la ley de Moisés? Bueno, practíquenlo amando a Dios, porque si tú amas a Dios, vas a cumplir con los primeros 4 mandamientos. Pero escuche, más adelante Jesús le sigue diciendo: pero también es igual de importante que ames a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando amas a Dios cumples con los primeros 4 mandamientos, pero cuando amas a tu prójimo cumples con los 6 restantes mandamientos de la ley de Moisés. Así que Jesús nos invita a amarlo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces es importante que nosotros expresemos nuestro amor al Señor. La semana pasada mencionamos, hermanos, que no podemos decir que amamos a Dios si no estamos dispuestos a escucharlo. Si no hay una disposición en nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Por ello, la semana pasada, el tema de la semana pasada fue: amar a Dios es amar su palabra. Nadie puede decir amar a Dios si no ama lo que Dios está hablando. Pero también esta mañana vamos a responder a la pregunta: ¿qué significa amar a Dios? Bueno, nuestra segunda respuesta es la siguiente: amar a Dios es amar su voluntad. Si usted quiere amar a Dios, usted necesita, aleluya, amar la voluntad del Señor, porque no podemos amar a Dios de verdad si somos rebeldes a su voluntad. Si nos rebelamos a los planes de Dios, si nos estamos rebelando constantemente a los propósitos del Señor, hermanos, no podemos nosotros amarle como es debido. Escuche lo que le voy a decir: no podemos tener
una relación con Dios si no estamos dispuestos a vivir de acuerdo o a vivir alineados a la voluntad del Señor. Podemos estar aquí todos los domingos en la mañana, podemos estar aquí cantando y levantando las manos delante del Señor, podemos sabernos muchos versículos de la palabra de Dios, podemos, aleluya, estar involucrados dentro de las actividades de la iglesia, pero si no estamos nosotros caminando, si cuando llega el lunes, si sigue el martes, si los días continúan de la semana, hermanos, y no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, aleluya, no estamos relacionándonos con Él. Tenemos una liturgia, tenemos actividades, aleluya, de la iglesia, tenemos, aleluya, una religión, pero no tenemos una relación con Dios. Y amar a Dios es una relación con Dios. No podemos decir que amamos a Dios si el lunes o martes, miércoles y el resto de la semana vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad y no estamos caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos. Ustedes se relacionan conmigo. Ustedes tienen un tiempo, conviven conmigo, porque eso es la amistad. La amistad es una relación, la amistad involucra afecto, la amistad involucra tiempo, la amistad involucra relacionarnos. Hay personas que dicen, yo tengo un amigo en tal parte, tiene años de no verlo. Tiene años de no hablar con él, tiene años de no platicar. A lo mejor su amigo ya hasta se movió de lugar y usted piensa que está viviendo en el mismo lugar que hace 25 años. Una relación de amistad involucra tiempo, involucra atención, involucra, aleluya, una convivencia, un compartir recíproco. Bueno, Jesús dice, ustedes son mis amigos, ustedes se relacionan conmigo si hacen lo que yo les mando. Ustedes se relacionan conmigo si hacen mi voluntad. Amar a Dios significa rendir mi voluntad a Él, rendir mi voluntad, porque no podemos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios si todavía nosotros no hemos renunciado a nuestra propia voluntad. Jesús nos enseñó lo siguiente en el Getsemaní, Lucas capítulo 22, versículo 42, dijo diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces expresamos amor a Dios cuando amamos su palabra. Amén. Ya lo mencionábamos el domingo pasado, pero también expresamos amor a Dios cuando amamos su voluntad. Usted puede, aleluya, cantar muy bonito cada domingo en la iglesia, pero ¿cómo vive durante la semana? ¿Cómo se desarrolla su vida? Dentro de su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en la escuela, cómo están sus ocupaciones, cuál es, aleluya, el pensamiento que rige su vida, cuál es la dirección que le está dando a su vida, qué es lo que está marcando tus decisiones, de qué forma tú te estás, aleluya, conduciendo en la vida. Está la voluntad del Señor, estás haciendo la voluntad del Señor. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Permítame leerlo de esta manera. No todo el que viene los domingos en la mañana, no todo el que canta muy bonito, no todo el que se involucra en las actividades de la iglesia, no todo el que tiene muchos talentos y capacidades para desarrollar en la iglesia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso dice el salmista, me complace hacer tu voluntad. Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Una pregunta aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad del Señor? ¿Por qué se nos vuelve tan dificultoso ir en pos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Bueno, yo hace algunas semanas atrás compartía un servicio de los martes, compartía sobre 5 obstáculos que nos impiden, aleluya, hacer la voluntad de Dios. Si usted no estuvo ese martes aquí, quiero compartírselo rápidamente antes de ir a los puntos principales de la lección esta mañana. Primero, ¿sabe? El primer obstáculo del por qué a veces no podemos, por qué nos cuesta hacer la voluntad de Dios es porque nos falta oración.
Amén. La falta de oración nos impide, es un obstáculo que se vuelve, hermanos, aleluya, una dificultad para que nosotros podamos cumplir la voluntad del Señor. Leo Mateo capítulo 26, verso 41, la traducción lenguaje actual dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los discípulos estaban ahí adormecidos por la situación. Jesús estaba en un momento apremiante. Los discípulos estaban durmiendo y les dijo: miren, en esa condición ustedes no van a poder hacer lo que el Padre espera que ustedes hagan. Aleluya. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, aunque su espíritu quiera hacer lo que a Dios le agrada, ustedes no van a poderlo hacer en sus propias fuerzas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesita el cristiano? Aquel que ha determinado seguir a Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros, iglesia, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Necesitamos fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestro corazón a través de la oración. Cuando usted ora, el pueblo que ora es un pueblo que se fortalece para resistir la prueba. Aleluya, ante los embates y las situaciones adversas que quieren impedir que tú avances en tu fe y en tu caminar cristiano. La oración lo que hace es que nos da recursos para cumplir la voluntad del Señor. En su propia fuerza, dijo Jesús, no lo van a lograr. Segundo, también la terquedad. Amén. Y no leo un codazo que te están hablando, no. Amén. La terquedad. Yo creo que todos entendemos esta palabra, ¿no? Ser terco, mire, incapacidad de atender a escuchar razones. Una persona que es terca no es capaz de valorar las opiniones de los demás y se encierra solo en aquello que él ha considerado que es correcto. Por eso la terquedad de las personas, hermanos, se vuelve un obstáculo para poder practicar la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el terco se niega a renunciar a su pensamiento, se niega a renunciar, aleluya, a su propia opinión, y de esta manera lo imposibilita para avanzar hacia la voluntad del Señor. La palabra hebrea, porque la palabra terco, hermanos, créamelo o no, aparece muchas veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la palabra hebrea que traduce la palabra terco significa darle espalda, moralmente obstinado, rebelde y en retroceso. Deuteronomio capítulo 9 verso 13 dice: el Señor también me dijo, he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo. ¿Por qué la terquedad es un obstáculo para hacer la voluntad del Señor? Bueno, porque la terquedad desafía a Dios y desafía también su autoridad. Por eso es un impedimento que nos imposibilita para hacer la voluntad del Señor. Proverbios capítulo 13 versículo 20 también es importante leerlo para entender la tercera causa del por qué no cumplimos la voluntad del Señor: las malas influencias. Cuando dejamos, aleluya, que malas influencias, hermanos, ejerzan presión en nuestras vidas para hacer aquello que Dios, aleluya, no le agrada, que a Dios no le agrada. Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese no es texto, amén. Así que no espere la cita. Pero es una frase que a todos de alguna manera hemos escuchado, ¿no? Fíjate bien con quién andas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Hay personas que les gusta escuchar la música secular, sobre todo ese mugrero que se escucha bueno, ¿para qué decir nombres? Pero usted sabe, mugrero terrible, palabras terribles que ahora se escuchan en la música. Hay gente que está, cristianos que todavía están ligados a esa música. Oiga, aleluya, yo recuerdo que alguien me dijo hace algunos años atrás, no digo cuántos, pero cuando era joven, ¿verdad? Y bello, me dijeron: dime qué música oyes y te diré quién eres. Y esa frase, hermanos, esa frase, aleluya, me golpeó terriblemente y me hizo entender que yo no podía escuchar otra cosa que no viniera del corazón de Dios. Yo no podía escuchar o relacionarme con cosas que no me estaban alineando a la voluntad del Señor. Y estamos permitiendo que esa música, aleluya, entre, aleluya, de una manera tan pasiva y tan tranquila, aleluya, en nuestros corazones. Bueno, lo que tú escuchas, eso, aleluya, está ejerciendo presión y está haciendo una influencia a tus oídos, a tu corazón y a tu comportamiento. Aunque nadie diga amén, es cierto.
¿Mm? Dime qué música escuchas y te diré quién eres. Esta semana escuché una frase que dice: tú no puedes influenciar en la música que escuchas, pero la música que escuchas sí influencia en ti. Así que si usted acostumbra a poner ahí, sobre todo este 14 de febrero, y quiere poner algo ahí medio, cuidado. Amén. Algunos ya habían preparado algo. Bueno, hay muchos cantantes cristianos que cantan muy bonito, canciones también a la pareja. Es otro mensaje. La ignorancia a la palabra de Dios es una cuarta causa, un cuarto obstáculo, aleluya, que nos impide hacer la voluntad del Señor. La palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es su voluntad. Es la fuente principal, aleluya, de donde yo recibo y percibo la voluntad del Señor para mi vida. El Salmo 40, versículo 8 dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Aquí tenemos que decir que si algo es contrario a lo que dice la Biblia, eso no es la voluntad del Señor. Aleluya. Si algo contradice la Biblia, no está dentro del plan de Dios para tu vida. Recuerdo que hace años atrás, cuando éramos pastores en Huelva, con una persona vino y me dijo: pastor, Dios me está llamando irme a predicar a todo Centroamérica, y me dijo: tienes que olvidarte de tu familia. Lo paré en seco y le dije: no, usted está equivocado. Dios no le está diciendo eso. Usted está entendiendo mal lo que Dios quiere hacer con usted, pero Dios no le está diciendo que tiene que abandonar a sus hijos, que tiene que abandonar a su familia, porque ese no es el deseo de Dios. Dios estableció a la familia. Dios le dio, aleluya, el valor a la familia. Dios es quien sostiene a la familia. Dios es quien bendice las familias. ¿Cómo va a bendecir a Dios a tus hijos? Aleluya. ¿Cómo va a bendecir a tus nietos? ¿Cómo va a bendecir a tus bisnietos? ¿Sabes cómo? Aleluya, a través de la familia. Formar la familia es una idea original de Dios, y Dios estableció el fundamento para que nuestra casa pueda permanecer estable y pueda estar segura. Dios no puede destruir algo que Él mismo ha edificado. ¿Está conmigo? Entonces no va, aleluya, con lo que Dios dice, y cuando algo contradice la palabra del Señor, hermano, eso no es la voluntad de Dios. Usted puede escuchar la palabra, usted puede ignorarla, y cuando la ignora, lo que usted hace es impedir a sí mismo el poder hacer la voluntad del Señor. Y número 5, la cuarta causa del por qué a veces no podemos hacer la voluntad del Señor son las dudas y los miedos. Lucas 12:32: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Amén. Las dudas y el temor a veces nos impiden dar ese paso que Dios quiere, a tomar esa decisión que Dios nos está diciendo: hazlo. Tenemos tantas dudas, tenemos tanto temor. A veces el desafío, las decisiones que tenemos que tomar nos intimidan, hermano. Pero escuche esto: cuando tú confías en Dios, cuando tú tienes plena confianza en el Señor, aleluya, tú no vas a tener temor a obedecer su voluntad. Tú no vas a tener dificultad para obedecer lo que Dios espera que tú hagas. Por eso es importante, aleluya, que tú puedas descansar con toda confianza en el amor de Dios. La persona que ama no tiene miedo, dice Primera de Juan capítulo 4 verso 18: donde hay amor no hay temor, al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera todo temor. Entonces, estas son algunas causas del por qué a veces no podemos nosotros cumplir la voluntad del Señor. Tenemos que trabajar en ellas. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, aleluya, a superar cada uno de estos obstáculos. El salmista dice: me complace, me satisface, me agrada, me da gusto hacer tu voluntad. Pero la voluntad del Señor no siempre es el camino más fácil. Amén. Caminar por la voluntad del Señor no siempre supone, aleluya, momentos tranquilos, apacibles. No, la voluntad del Señor a veces nos lleva por caminos difíciles, por caminos complicados, por caminos, aleluya, en los que nos sentimos, aleluya, desafiados constantemente. Y un ejemplo en la Biblia es José, conocido como José el soñador.
este muchacho enfrentó situaciones en su vida bastante complicadas. La Biblia nos dice en Génesis 39, versículo 20 al 21, entonces agarró a José, hablando de cómo Potifar reaccionó ante las acusaciones que la mujer de Potifar hacía en contra de Daniel, que quería sobrepasarse con ella cuando las cosas eran completamente diferentes. Usted quizás ha leído la historia, cómo injustamente José fue acusado por la mujer de Potifar cuando ella era quien quería, aleluya, que José accediera a sus pretensiones. Sin embargo, José se mantuvo fiel al Señor y determinó no pecar contra Dios y no faltarle respeto a la esposa de su jefe. Y entonces la mujer lo acusa y la Biblia dice que Potifar lo tomó, lo agarró a José abruptamente, lo agarró y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado del rey. El camino de la voluntad del Señor no siempre es el más fácil. No siempre es el más agradable, no siempre es el que más se acomoda a lo que nosotros tenemos, aleluya, en nuestra idea o los ideales que perseguimos. Pero escuche esto, aunque no sea siempre el más fácil, siempre será el más seguro. Vendrán pruebas, luchas, dificultades. Oiga, no fue nada agradable para José el ser acusado injustamente. No fue nada agradable a José, amados hermanos, que lo expusieran de esa manera. Que Potifar, aleluya, lo tomara abruptamente y lo entregara a las autoridades como un delincuente. Seguramente esto, aleluya, golpeó terriblemente las emociones y los pensamientos de José. Aleluya, la voluntad del Señor no siempre es la que nos hace sentir mejor o más confortables, pero siempre será la más segura para alcanzar la realización de los planes del Señor. Hay una frase que usted tiene que tener grabada en su corazón, aleluya, que la voluntad de Dios nunca te va a llevar a donde su gracia no te pueda alcanzar. Si Dios permite que vayas al pozo como fue José, si Dios permite que vayas y camines como esclavo en un camino, aleluya, hacia Egipto como lo hizo José, si Dios permite que injustamente se te acuse como sucedió con José y fue llevado a la cárcel injustamente, es porque hasta el pozo, es que en el camino, es que en la casa de Potifar y aún en la cárcel, Dios va a estar contigo para ayudarte y sostenerte. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, la voluntad de Dios nunca nos va a llevar a donde su gracia no nos pueda alcanzar. Por eso decía el salmista, me complace hacer tu voluntad. Fue Dios, le dijo José a sus hermanos cuando vinieron apenados por todo el proceso que habían provocado en José. Aleluya, la Biblia dice en el verso número 5 del capítulo 45 de Génesis que José les dijo, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Amén. José dijo, no estoy resentido con ustedes porque no fueron ustedes, no fueron las circunstancias, no fueron las situaciones. Hay gente que se hace víctima de todos, que se hace víctima de las circunstancias y se hunden en su dolor y se hunden en su depresión y se hunden en su ansiedades y tantas preocupaciones. Aleluya, cuando tú caminas en la voluntad del Señor, entiendes que las circunstancias no tienen el control de tu vida, que lo que sucede no está, aleluya, gobernando tu vida. Aleluya, los que caminan en la voluntad de Dios saben que la mano de Dios, la mano soberana del Señor es la que tiene todo bajo su control. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso el apóstol Pablo decía que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Y es que el pensamiento de Dios para nosotros es para nuestro bien y no para nuestro mal, para darnos un futuro, como dice Jeremías 20:11, y darnos una esperanza. Mire, vamos a hablar de 3 principios que nos van a ayudar a establecer las condiciones para poder percibir la voluntad de Dios. Amén. No voy a decirle cuáles son los pasos, no le voy a decir qué requisitos llenar, no le estoy diciendo a dónde acudir para recibir la voluntad del Señor. Lo que vamos a hablar son de principios que todos necesitamos aplicar si queremos estar listos para escuchar
la voluntad del Señor, para percibir la voluntad del Señor. Y aleluya, vamos a hacerlo considerando las palabras que Pablo escribe a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo número 2. Porque tú puedes leer la Biblia, conocerla de pasta a pasta, pero si no estableces estos principios, no estás en condiciones para escuchar la voluntad del Señor. ¿Cuál es el primer principio? Número 1, el principio de la dedicación. Tenemos que dedicarnos. Amén. Tenemos que dedicarnos. Tiene que haber una dedicación. El secreto de conocer la voluntad de Dios está en estar dispuestos, dedicados anticipadamente a escuchar la voluntad del Señor. Hace algunos años atrás, aleluya, cantábamos una alabanza, aleluya, muy bonita. La cantábamos en nuestra iglesia, donde le decíamos al Señor: sí, 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 Señor. No sé cuántos recuerdan esa. Sí, 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 Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Oiga, y era todo lo que decíamos en el coro. Y todos ahí: sí, 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 sí. Dicen que un pastor se subió a predicar después de haber cantado esa canción. Y que el grupo de alabanza terminó, cerró la canción con el amén. Y entonces tomó el lugar el pastor y comenzó. Ahora dijo: Señor, ya sabes nuestra respuesta. Ahora queremos saber qué nos quieres decir. Es decir, no importa lo que tú digas, ya tu iglesia dijo que sí. Pero a veces nosotros, hermanos, no estamos dedicados a eso. Amén. Le decimos al Señor: dime qué quieres. Ya después te digo si lo hago o no lo hago. Eso no es dedicarnos. Dios quiere que establezcamos el principio de la dedicación. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es importante que nosotros, hermanos, renunciemos a nuestra voluntad, porque no podemos nosotros, no estamos preparados para hacer la voluntad del Señor si antes no hemos tomado la decisión de renunciar a nuestra propia voluntad. Ya hemos dicho que Jesús nos dio ejemplo. Jesús renunció a su propia voluntad. Le dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiero, que no se haga como yo pienso, pero que se haga tu voluntad. Hacer la voluntad del Señor exige de nosotros, hermanos, una dedicación. Aleluya. Este es un principio básico para que nosotros establezcamos las condiciones en nuestro corazón para poder percibir la voluntad del Señor. Tenemos que renunciar a ese pensamiento que a veces nos dirige todavía en nuestras vidas para hacer o no hacer. ¿Qué vamos a determinar hacer? Si me conviene lo que Dios dice, si me conviene lo que Dios está hablando, si lo que Dios está predicando va con mi forma de pensar. Tenemos que quitar ese pensamiento. La única manera de hacerlo es renunciar a nuestra voluntad, decirle no a nuestra voluntad como lo hizo Jesús, y decirle sí a la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Mire lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos 2 y 3. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pedro nos desafía. No solamente Pablo nos habla de que tenemos que dedicar nuestros cuerpos al Señor, nuestras vidas al Señor. No solamente Pablo nos habla de que tenemos que entregarnos con todo nuestro ser al Señor, sino que también Pedro lo dice: para vivir el resto. Desde el momento mismo en que tú decides, que tú determinas, aleluya, aceptar a Cristo como tu Salvador personal, comienza un nuevo yo, comienza una realidad nueva, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas por medio de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo fue suficiente para romper con el pecado, para romper con toda culpabilidad, para romper con todo aquello que nos llevaba a hacer lo que no agradaba al Señor. Pero también es importante que nosotros, como dice Pedro, determinemos en nuestras vidas, aleluya, que el resto de nuestra vida nosotros lo dediquemos al Señor. ¿Para qué? ¿Dedicar para qué? Dedicar para cumplir, hacer, practicar la voluntad del Señor. Vivan por el resto de sus vidas para cumplir la voluntad del Señor. Esto tiene que ver con dedicación. La palabra dedicación, si usted va al diccionario, se dará cuenta que es definida como atención y esfuerzo a una actividad.
usted está trabajando y usted ha dedicado su vida para trabajar en alguna área, ya sea que usted estudió o usted está trabajando por la oportunidad que se le abrieron en alguna área, usted tiene que hacerlo con atención. Usted es dedicado y de pronto usted dice: es que mi esposo es muy dedicado a su trabajo, es muy dedicado a lo que hace, él así es muy dedicado. Hay personas que hacen ejercicio, aleluya, no porque se quieren ver como el pastor, sino porque así lo tienen ellos, son dedicados a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, escuche esto, la dedicación es importante en la vida. La dedicación, aleluya, habla de aquello a lo que tenemos atención, aquello a lo que le prestamos atención, aquello, aleluya, que merita todo nuestro esfuerzo, a esa actividad que merita que nosotros pongamos todo nuestro empeño. Bueno, lo que está diciendo Pablo aquí es que nuestra atención y nuestro esfuerzo debe de ser encaminar de acuerdo, aleluya, a la voluntad de Dios para obedecerla en todo. La pregunta es: ¿nos estamos dedicando de esa manera? ¿Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo? Aleluya, estamos dedicándonos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de dedicación cristiana tenemos que hablar de 3 características. Las menciono. Primero, la primera característica de la dedicación cristiana es que es voluntaria. La dedicación cristiana es voluntaria. Es decir, yo le puedo predicar, yo le puedo recomendar, yo le puedo aconsejar. Hay personas que vienen y me dicen: pastor, necesito este consejo, necesito que me ayude aquí, yo puedo hacer todo ello, puedo tomar tiempo para aconsejarle en aquello que usted puede hacer, pero no puedo obligarlo. Yo no puedo obligarlo a usted. Oiga, qué fácil sería, ¿no? Que simplemente me quitara el pensamiento y se lo pusiera en su mente, o me quitara el corazón para que usted sintiera lo que yo estoy sintiendo de parte del Señor para su vida, para que usted haga. Eso sería bastante fácil, pero es voluntario, no está obligado. Yo no puedo obligarlo a usted. ¿Qué dice Pablo? Dice: ofrezcan. Dice Pablo: ofrezcan. Lo que se ofrece se da voluntariamente, ¿verdad? Usted no está obligado a hacerlo. Amén. Hay cosas que hacemos por obligación, pero hay otras cosas que sentimos hacerlo. Hay cosas que sentimos dar. Hay cosas que voluntariamente entregamos. Bueno, el apóstol Pablo dice que aquello, aleluya, la dedicación tiene que ver con una acción voluntaria. Amén. Esta misma expresión es de donde se traduce la palabra reserva. La palabra reserva, hermanos, aleluya, se traduce de esa misma palabra de la cual nosotros traducimos la palabra ofrecer voluntariamente. Y cuando hablamos de una reserva, aleluya, mire, lo que está reservado, si usted reserva una mesa, esa mesa, aleluya, nadie más la puede utilizar. Esa mesa está apartada, esa mesa es para usted, esa mesa tiene exclusividad, esa mesa tiene un letrero que dice reservado, esa mesa tiene un letrero que dice: nadie puede ocupar este lugar porque está siendo reservado. Cuando tú te dedicas para el Señor, hay un letrero en tu corazón que le está diciendo al mundo, que le está diciendo a las malas influencias, que le está diciendo a toda artimaña del diablo y toda maquinación pecaminosa de la naturaleza pecaminosa. Le está diciendo: mi corazón está en reserva porque está listo para bendecir y adorar y ofrecerse al Señor voluntariamente. Alguien le da un aplauso al Señor en esta mañana. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que nos dediquemos voluntariamente, pero también tiene que ver con que es práctica. La dedicación cristiana es práctica. Dice: ofrezcan sus cuerpos. ¿Por qué dice cuerpos? ¿Por qué no dice espíritu? ¿Por qué no dice alma? ¿Por qué dice vuestros cuerpos? Ofrezcan sus cuerpos. Oiga, qué bueno sería ir a trabajar, no en espíritu. ¿A cuánto les gustaría ir a trabajar mañana en espíritu? ¿Verdad? De pronto usted le dice a la maestra de su hijo: bueno, mi hijo no pudo ir, pero fue a la clase en espíritu. ¿Verdad? Y a lo lejos se escucha la respiración así, roncando, ¿verdad? Bien dormidito el angelito. Qué bueno sería, oiga, que pudiéramos excusarnos de esa manera o simplemente ir a trabajar toda la semana en espíritu. Eso no es práctico, ¿verdad? Usted no puede decir: voy a trabajar en espíritu. Yo no puedo decir:
Hay personas que de pronto piensan que pueden agradar a Dios solamente de esta manera. Pero Pablo está diciendo, entreguen su cuerpo. Es decir, sean prácticos. Amén. Sean prácticos, porque cuando hablamos de dedicación tenemos que entender, hermanos, que esto involucra ser prácticos. Somos seres humanos, los seres humanos somos tripartitos, amén, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de esto? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. La Escritura dice, aleluya, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, yo tengo manos, yo tengo pies, yo tengo ojos. Aleluya, tengo un cerebro. Aleluya, tengo mi cuerpo. El Señor dice, tu cuerpo debe de ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso tienes que dedicarlo, por eso tienes que entregarlo, por eso tienes que rendirlo al Señor. Más adelante en su primera carta, Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, Pablo refiere lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y cuando dice todo vuestro ser, ¿qué está diciendo? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, aleluya, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el espíritu siente, lo que el alma, aleluya, el espíritu siente, y lo que el alma cree, el cuerpo lo vive, el cuerpo lo practica. Es a través, aleluya, de esta idea práctica que nosotros podemos dedicar nuestra vida voluntariamente al Señor. Y la tercera característica es que es completa. Voluntaria, es también, aleluya, práctica, pero también es completa. Ofrezcan sus cuerpos, dice, como sacrificio vivo. Esto significa total, esto significa incondicional hacia Dios. Es importante que nosotros lo hagamos diariamente, porque dice el apóstol Pablo, este es vuestro culto racional. Amén. Es vuestro culto racional. Es importante, hermanos, entonces establecer las condiciones para percibir la voluntad del Señor. Y el primer principio es el principio de la dedicación. Voy un poquito más rápido. El principio de la separación. El principio de la separación. ¿Qué dice el verso 2? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En otra versión dice, no se conformen al patrón o molde de este mundo. Una de las razones por qué no podemos dedicarnos es porque estamos todavía dedicados al mundo. ¿Me entiende? No podemos dedicarnos a Dios y a las cosas que Dios espera de nosotros para hacer su voluntad si todavía estamos dedicados al mundo. Necesitamos renunciar. Ahora, cuando hablamos del mundo, no está hablando de la gente. Amén. Lo que está diciendo, aleluya, es el sistema de valores del mundo. Está hablando, aleluya, de la cultura, de la filosofía que hay en el mundo. No podemos nosotros, aleluya, pretender agradar a Dios si todavía estamos dedicados a vivir de acuerdo a la voluntad del mundo, al sistema de valores del mundo. No podemos hacerlo. De ahí que el apóstol Pablo dice, no imiten, no se conformen. Cuando la palabra que se utiliza en esta expresión, también hay una palabra que tiene que ver con adaptación. Amén. Y la palabra conformarse o adaptarse, aleluya, tiene que ver, aleluya, con una forma de acomodarnos. Como cuando usted llega, cuando éramos niños, ¿no? Que estaba llena la banca. ¿Sí? Estaba llena la banca y todos estaban ahí apretaditos. No faltaba quien empezaba a hacerle así. ¿A poco no? ¿Usted nunca hizo eso? Yo siempre lo hacía. ¿Me entiende? Y trataba de acomodarme. Y empezaba con un lado y luego con otro. Y poquito a poquito se iba abriendo, ¿verdad? Y quedábamos todos así. Pero me acomodé. Amén. ¿Me entiende? ¿Sabe que esa idea tiene mucho... nos refiere a una cuestión. Yo leí esta ilustración sobre cómo podía... ¿A quién le gustan las ancas de rana? Yo nunca las he comido. La manera levantó la mano. Pero dicen que saben como apoyo. Es lo que me han dicho, pero bueno, pero más saber que son ancas de rana, pues como que no se apetece mucho, ¿verdad? Pero resulta que dicen que para cocinar una rana, usted no puede meter una rana a un lugar de agua caliente porque va a brincar, una agua hirviendo, va a brincar. Entonces lo que hacen es que la ponen en el agua, se siente cómoda, se siente agradable,
es un buen ambiente, está fresca, oiga, pero poco a poco le empiezan a levantar la temperatura. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando empieza a cambiar la temperatura de a poco? La rana se empieza como a dormir, somnolencia, empieza a bostecear como algunos esta mañana. Amén. Y empieza a tener somnolencia, hermanos, y cuando menos se da cuenta, hermanos, de hecho ni cuenta se da cuando ya la están sirviendo en un plato. Qué tremendo, ¿no? Que hay cristianos que se están durmiendo todavía, espiritualmente hablando. Espero que nada más espiritualmente, no, espiritualmente no, espiritualmente no. Amén. No hay que dormirnos, amén. No hay que adormecernos. El mundo quiere adormecernos. Por eso dice Pablo, no se conformen a la vida del mundo. Juan también lo refiere en primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando se está refiriendo a el amor hacia el mundo, más adelante habla de los malos deseos, de la ambición y del orgullo, que tienen que ver con los sistemas de valores y la cultura de este mundo. La traducción en lenguaje actual dice, aleluya, quienes lo hacen, o sea, quienes aman al mundo, no aman a Dios. Amén. No aman a Dios. Entonces tenemos que estar alertas. Por eso es importante el tema de la separación. Ahora, recuerde lo que está diciendo el Señor. El Señor no está diciendo que tenemos que aislarnos del mundo, porque estamos en el mundo. Amén. Pero lo que está diciendo es que no imitemos al mundo. Son dos cosas completamente diferentes. Hay gente que dice, no, es que yo me quiero mantener limpio para el Señor, me aíslo. Dios no está diciendo que te aísles de tu familia. Dios no está diciendo que te aísles, aleluya, y te apartes allá en un bosque y te adentres allá y que vivas, aleluya, de una manera aislada. Pero tampoco está diciendo, hermanos, no está diciendo que nos aislemos, pero está diciendo que no imitemos. Amén. No es imitar, no es aislarnos, es separarnos. Y esto parece complicado. Jesús dijo lo siguiente, Juan capítulo 17, verso 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Note lo que dice Cristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Vivimos en el mundo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10 verso 13, vivimos en el mundo, pero no libramos las batallas como lo hace el mundo. Otra versión dice, vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo lo hace. Es decir, que mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de decidir, la forma en la que respondo a las circunstancias de la vida no son, aleluya, acorde a los valores de este mundo. Yo actúo de una manera distinta. Y el ejemplo de José nos recuerda esto, porque cuando la mujer de Potifar vino, aleluya, a tentarlo, cuando la mujer de Potifar vino a decirle, acuéstate conmigo, aleluya, ella seguramente tenía esos valores, seguramente tenía esas costumbres, su cultura, en su cultura las cosas estaban bien, pero cuando se topó con José, se topó con un hombre que estaba caminando no de acuerdo a los valores y la cultura de este mundo. Se topó con un hombre que sabía que el sistema de este mundo no podía influenciar en él y no caminaba de acuerdo a esos valores. Tenía unos valores distintos, tenía una cultura distinta, porque sus valores venían del cielo. Y entonces le dice a esta mujer, yo no puedo hacerlo, porque hacerlo sería pecar contra Dios, hacerlo sería faltarle a lo que Dios pide de mí, lo que Dios espera de mí. Entonces, hermano, tenemos nosotros que entender que no podemos hacer la voluntad de Dios o caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos amar a Dios si estamos rebelándonos en contra de la voluntad del Señor. No se trata de aislarnos, no se trata, aleluya, de imitar, se trata de separarnos. Amén. Usted tiene que practicar, aleluya, en su vida una dinámica espiritual que lo ayude a estar separado del mundo. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo a los Romanos capítulo número 5, versículo 15 en adelante, cuando abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Estamos en el mundo. Amén. Pero recuerde que la voluntad de Dios no te va a llevar a un lugar donde la gracia no te pueda alcanzar. Amén. Estás protegido por la gracia del Señor. Amén. Esta idea parece complicada, pero seguramente algunos de ustedes
van a salir de este lugar, después de que voy a decir esto, van a salir de este lugar si le gustan los mariscos o le gusta el pescado. ¿A cuánto no le gusta el pescado frito? Imagínenselo ahora mismo, un plato extenso, amén. Y todo ese plato, cuán grande es, hermano, con un pescado así amplio, ¿verdad? Perfectamente doradito, crujiente, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos un pescado frito servido? Sin haberlo probado incluso, lo primero que hacemos es pedir un salero. ¿A poco no? Oiga, me pasa la sal y que no falte el limón, ¿no? ¿Verdad? Usted le echa un poquito de sal, ¿verdad? Y yo no sé cuál sea su técnica. Si ponga la sal primero, a alguno ya le está doliendo aquí como... Si ponga la sal primero o primero el limón para que agarre un poquito de humedad y entonces la sal se pueda quedar ahí y poderla frotar con la... Aleluya. Amén. Pero resulta, hermanos, que no lo hemos probado y ya le echamos sal. El cocinero sabe que cuando está friendo él ya preparó todo lo necesario, los ingredientes para darle sabor a ese pez. Y seguramente, hermanos, ese pescado ya fue sazonado con sal por el cocinero allá en la cocina. Amén. Pero ¿sabe cuál es lo irónico de esto? Lo irónico de esto es que ese pez que sazonamos con sal, toda su vida estuvo en un lugar donde había mucha sal. Y usted saca ese pescado y lo cose sin sal, usted va a decir: ese pescado está insípido, no sabe, no tiene sabor, necesita sal. Pero la pregunta es: ¿por qué necesita sal si toda su vida estuvo nadando en un lugar donde abunda la sal? Oiga, esta ilustración nos ayuda a entender que si Dios es capaz de mantener separado de la sal el cuerpo de aquel pez en el mar salado, también puede ayudar que un cristiano, en medio de un mundo donde hay mucho pecado, el cristiano pueda mantenerse puro y limpio y santo para agradar a Dios con su vida. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche, en esta mañana? Separación. Separación, esa es la palabra. Tenemos que separarnos del mundo, aprender a vivir en el mundo sin dejar que el mundo, influya en nosotros. Y por último, el principio de la transformación: dedicación, separación. Pero el tercer principio para establecer las condiciones, aleluya, para poder percibir la voluntad del Señor, es el principio de la transformación. Ya voy a terminar. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Aleluya. La Biblia nos habla de transformación. Aquí estas palabras nos hablan, aleluya, de una transformación porque Dios quiere transformar nuestras vidas. No podremos percibir la voluntad de Dios para nuestra vida si no estamos permitiendo que el Señor nos cambie, que el Señor nos transforme. Aleluya, queremos cambiar y muchas personas vienen y me dicen: pastor, es que no solamente quiero, necesito cambiar. La vida que estoy llevando, aleluya, no está bien. Yo sé que la vida que estoy llevando, aleluya, no va a terminar bien. Y entonces dicen: necesito hacer cambios en mi vida. Y hay personas que empiezan a cambiar lo que hacen, empiezan a cambiar sus algunas cosas, pero pueden mantener ese cambio de 3, 4, 5 meses quizás, pero vuelven a caer en una conducta que no agrada a Dios. Vuelven a caer en lo mismo una vez y otra vez. ¿Por qué? Porque la idea no es dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Es importante entender que para ser transformados necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos tener una transformación de adentro hacia afuera. Yo puedo cambiar mi forma de vestir, pero si no cambio mi pensamiento, voy a terminar vistiendo de la misma o peor manera de la que vestía antes. Yo puedo cambiar, aleluya, algunos hábitos en mi vida, pero si no estoy cambiando mi forma de pensar, aleluya, voy a volver a recaer en esa situación que yo sé que no me lleva a nada bueno. De ahí que cuando el apóstol Pablo habla de ser transformados, aleluya, no habla,
aleluya, de lo que tú y yo podemos hacer. Porque no se trata de lo que tú y yo podamos hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo: dejen que Dios los transforme. Dejen que Dios transforme sus vidas. Y esto tiene que ver con nuestra manera de pensar. Cambien su manera de pensar. El único que puede cambiar nuestras vidas es Él. El único que puede hacer cambios en nuestra vida es Él. Por eso necesitamos acudir a Él. Si queremos percibir la voluntad del Señor, tenemos que ser dedicados. Tenemos que ser separados. Pero también necesitamos ser transformados. Y a medida que yo soy transformado, yo empiezo a percibir la voluntad de Dios para mi vida. Mire lo que dice, aleluya, la escritura en 2 Corintios capítulo número 3 verso 18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, note lo que dice, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La voluntad de Dios involucra transformación. Y cuando tú estás siendo transformado por el Señor, una evidencia de que estás siendo transformado, aleluya, es que estás reflejando no quién tú eras, sino quién tú eres en Cristo. No estás reflejando, aleluya, tus malos hábitos, tus malas costumbres, tus malos valores. Aleluya, lo que tú empiezas a reflejar es a la persona de Jesús, porque somos transformados a su imagen. Ese es el punto de ser transformados. Parecernos menos a nosotros y parecernos más a Jesús. Y dice el apóstol Pablo: reflejamos como en un espejo. Y un espejo no puede echar mentiras. Usted puede decir al espejo todos los días cómo se quiere ver, pero el espejo lo único que le va a reflejar es cómo se ve. Amén. Yo quiero levantarme al espejo, aleluya, y verme, aleluya, de una manera. Pero el espejo, todo lo que va a hacer es un reflejo. Va a decirle a usted cómo está, cuál es su condición. Usted no puede esperar ver algo distinto de quién usted es. Por eso dice Pablo: dejen que Dios los transforme. Porque cuando tú eres transformado por la obra del Espíritu Santo en tu vida, tú empiezas a reflejar a Jesús. Tú empiezas a mostrar a Jesús. Póngase de pie conmigo, por favor, ya estoy terminando. Usted empieza a reflejar a Jesús. ¿Y qué sucede cuando empezamos a reflejar a Jesús? Empezamos a pensar como Él piensa. Empezamos a sentir lo que Él siente. Empezamos a actuar como Él lo hizo también. Decía el apóstol Pedro: necesitan ustedes caminar siguiendo las pisadas del Maestro, las pisadas de Jesús. Recuerdo a nuestro director de la escuela bíblica, que siempre nos decía: cuando ustedes tengan que hacer algo que está un poquito complicado entender si está bien delante de Dios, pregúntense no si lo pueden hacer ustedes. Porque a veces es fácil decir: bueno, el hermano lo hizo, la hermana lo hizo, aquel lo hizo. Amén. No se pregunten si lo pueden hacer ustedes, pregúntense si lo haría Jesús. Pregúntense si Jesús tomaría esa misma decisión que estamos a punto de tomar nosotros. Pregúntense, deténgase a preguntarse: ¿estaría bien si Jesús lo hiciera? Alguien más, un pastor hace cerca de 25 años, el hermano de León, del estado de California, vino a predicarnos un evento de escuela de pastores. Y nunca se me olvida que él un día nos dijo: si lo que vas a hacer, si lo que tú vas a hacer, tú lo condenarías en tus hijos, es decir, tú dirías: no me gustaría que mi hijo hiciera esto, no lo hagas. Tenemos que ser transformados, iglesia. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar, porque ¿sabe qué? Él es el mayor interesado en que tú conozcas su voluntad, en que tú sepas qué es lo que Él espera de ti, qué es lo que Él quiere de ti. Por eso es importante que nosotros, aleluya, nos acerquemos, no solamente para dedicarnos, no solamente para separarnos,
sino también para ser transformados. Porque cuando somos transformados, dice el apóstol Pablo, entonces, solo hasta entonces, cuando tú te dedicas, cuando tú te separas, cuando tú eres transformado, dice Pablo en el versículo 2 de Romanos capítulo 12, entonces comprenderán, alcanzarán a conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, es buena y es perfecta. Dedicarse, separarse, transformarse, hermanos, nos capacita. Hebreos 13:21 nos capacita con todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Usted quiere amar a Dios, usted quiere expresarle su amor al Señor. Usted tiene que amar lo que Dios dice en su palabra, pero también tiene que amar hacer la voluntad de Dios. Yo le pregunto en esta noche, en esta mañana, ¿estamos enfocados en hacer la voluntad del Señor? ¿O qué sucede apenas salimos de este lugar, después de haber levantado nuestras manos, después de haber cantado al Señor, después de haber estado aquí en su iglesia? ¿Qué sucede después de haber salido de la iglesia? Cuando llega el lunes o el domingo en la noche, ¿qué es lo que sucede cuando comenzamos nuestras actividades durante la semana? ¿La voluntad del Señor sigue estando presente en nuestras vidas? ¿Estamos siendo enfocados? Una persona que se dedica, una persona que se separa, una persona que es transformada por el Señor, hermanos, camina de acuerdo a la voluntad de Dios porque la ama. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. En esta mañana, cierre sus ojos. Yo quiero que usted reflexione en esta expresión de amor. En esta expresión de amor para el Señor. En esta mañana podemos decirle al Señor, me complace hacer tu voluntad. Pudiéramos decir lo mismo que decía el salmista en su momento, me da gusto, me agrada, me satisface hacer tu voluntad. O si somos sinceros, nos cuesta trabajo, se nos dificulta, porque parece un camino complicado. Parece que nos hemos atemorizado o nos hemos dejado llevar por las malas influencias, o hemos ignorado la palabra del Señor, la hemos cerrado, no hemos querido escucharla porque sabemos que algo va a exigir de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no estamos cumpliendo la voluntad del Señor en nuestras vidas? Seamos sinceros en esta mañana. ¿Qué es lo que nos hace falta? La respuesta la hemos dado a través de 3 principios: dedicación, separación y transformación. Estos 3 principios crean las condiciones, establecen las condiciones que nos capacitan para hacer la voluntad del Señor, porque ese es el deseo de Dios. Dios está interesado en que tú hagas su voluntad, iglesia, en que la voluntad de Dios se practique en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Pero para ello necesitamos acudir al Señor. ¿Qué le parece si en esta mañana aquellos que deseen venir al altar, que se saben necesitados en esta mañana para decirle al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad? ¿Quiere hacerlo en esta hora?